Y empezamos con la segunda jornada de este seminario que empezamos ayer con las dos conferencias. La primera la dio Juan Serrano acerca del hombre, el hombre en busca del sentido, y la segunda Salvador Antuñano, repasando un poco la credibilidad de las fuentes históricas que hacen creíble que la pretensión del cristianismo pues sea cierta, ¿no? Y hoy tenemos con nosotros a Pablo Aledo, que es el director de la Fundación Altius, y que nos va a hablar de una cosa muy, muy importante, que es la pretensión que tenía Jesús eh, y el mensaje que tenía Jesús y qué quería decir con ese mensaje, ¿no? ¿Qué quería decir sobre sí mismo y sobre el por qué había venido a la tierra? Hemos visto que era un personaje histórico que efectivamente se puede creer con verdad que ha estado aquí hace 2000 años, pero ¿fue solo un personaje histórico? ¿Qué quería transmitir pues a los hombres y a todos los que le han seguido durante todos estos siglos, ¿no? Y la pretensión de Dios es que es Dios hecho hombre. Y Pablo ahora nos la va a explicar, bueno, pues siguiendo este itinerario que hemos empezado ayer y que espero que os esté sirviendo y gustando. Recordad que podéis hacer preguntas al final. No os quedéis con las preguntas. Si os da vergüenza podéis escribirlas, pero es mejor dar la cara y que nos veamos, ¿vale? Porque da mucha más dinamicidad y aporta más. Así que nada, sin más, Pablo, muchas gracias por estar aquí, por darnos este tiempo de sábado por la mañana, que no siempre es fácil. Y nada, sin más, te doy paso. Muchísimas gracias, Paula, y muchísimas gracias pues a todos los que estáis presentes eh, en una mañana de sábado que no es fácil, pero como ha adelantado Paula, para un tema en el que nos jugamos mucho todos, ¿no? Ojalá que podáis hacer intervenciones, como decía Paula al final, no solamente preguntas, sino también pues compartir testimonios. Ya ha adelantado Paula tanto el camino que llevamos recorrido con esa racionalidad de la pregunta por el sentido y también esa credibilidad de las fuentes de las que nos hablaron ayer Juan Serrano y Salvador Antuñano. Ahora nos toca algo muy importante y que además, como decía en esta mañana de sábado, es todo un desafío, que es escuchar. Eh, Todavía antes de escuchar, me gustaría que nos quitásemos, que nos despojásemos algunas adherencias que puede que tengamos sobre el tema de qué pretendía Jesús. Estas adherencias pueden ser, pues, creencias que ya tenemos. No vamos a hablar aquí de ese Jesús Pepito Grillo que nos dice lo que está bien o lo que está mal. Tampoco nos vamos a acercar a Jesús desde el punto de vista de la cultura. Ahora que hemos pasado hace poco Semana Santa, no es ese Dios cultural y tampoco es este el momento procedimental para plantearnos debates que pueden estar en la sociedad, pues como el papel de la mujer, la homosexualidad, la riqueza del Vaticano, la pederastia, la infalibilidad del Papa. Todo eso se podrá plantear en otro momento, eh, pero ahora lo que nos toca es escuchar y observar directamente a Jesús a través de los testimonios que tenemos de él, sobre todo a través de un lugar privilegiado que son los evangelios, que es el sitio donde se recoge lo que Jesús hizo y lo que dijo. Me gustaría además que no lo hiciéramos como simples espectadores curiosos, ¿no? Nos jugamos algo tan valioso, como decíamos ayer, como el sentido de nuestra vida. Hablar de los fracasos, las pérdidas, las injusticias que todos creemos que padecemos, las alegrías. Todo esto es lo que ponemos en juego esta mañana, ¿no? Seguro que muchos de vosotros conocéis aquella fábula de la gallina y el cerdo que se reúnen para montar un restaurante, ¿no? La gallina propone que el plato estrella del restaurante sean los huevos con bacon. Muy bien, muy oportuno, además para una mañana de sábado. El cerdo lo que le responde es que no está en una situación de equilibrio, que él verdaderamente se involucra porque pone de su carne, mientras que la gallina pone los huevos y es otro tipo distinto de participación. Así que yo os animo a que esta mañana todos nos involucremos como este cerdo de la fábula, ¿no?
Comenzando ya a dar un primer paso en el tema que tenemos esta mañana, me gustaría decir que el título, la inaudita pretensión de Cristo, ya nos da pistas sobre lo que vamos a tratar. Si os paráis a pensar, inaudito significa etimológicamente que oído no, que no había sido escuchado antes. Es decir, lo que dijo Cristo, por muy acostumbrados que creamos que estamos a escucharlo, nunca antes se había pronunciado. Puede que hubiera una música parecida, pero había una radical novedad en el mensaje de Jesús. Además, inaudito también tiene otro matiz que me gustaría compartiros, y es el matiz de asombro, ¿no? Ese matiz de algo imprevisto, provocador. Lo que dijo Jesús era radicalmente nuevo y radicalmente provocador. Como decía Paula, la presentación de Jesús como Dios es el núcleo de esta inaudita pretensión de Cristo. Es verdad que antes que Él y después que Él ha habido algunos casos de personas que se han creído o que se han hecho pasar por dioses, ¿no? Pero era de otra manera, ¿no? Si pensamos en los faraones o en los reyes incas o en los sabios y maestros de la antigüedad que tenían virtudes excelentes, pues la manera en la que se le consideraba dioses tiene muy poco que ver con esa presencia de Dios en la tierra como la presencia, ¿no? Quisiera, además, invitaros a que veamos esta pretensión de Jesús como Dios desde una doble clave de interpretación. Por un lado, me gustaría que viéramos a Dios como algo distinto, como lo otro. De hecho, si lo pensáis, Dios mismo es lo más distinto que nos podemos imaginar. A mí, esta forma de considerar a Dios como algo distinto de mí, como un desafío que tengo que intentar descubrir, me ayuda pues a salir de mí mismo, a salir de una concepción o piadosa o un to-do de tendría que tener más fe, tendría. No, de momento lo que tengo que hacer es, como primer paso, ser consciente de que hay otra cosa, de otra naturaleza, que es Dios, ¿no? Y a partir de ahí, pues intentar ir descubriéndolo, ¿no? Me gustaría poneros el ejemplo, además ahora con esto de la pandemia, creo que es muy actual, de la diferencia entre un viajero y un turista, ¿no? El viajero es el que sabe que tiene que descubrir algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Quiere comunicarse con otra cultura, probar sus comidas, hablar su lenguaje. Mientras que el turista, en el fondo, aunque se desplace miles de kilómetros, puede que no salga de su habitación, que se vaya al McDonald's, que lleve sus mismos esquemas, que no salga de sí mismo. Queremos ser como ese viajero, ¿no? Para esto, los griegos tenían una palabra que nosotros también empleamos, que es la palabra idiota, ¿no? Idiota, etimológicamente también, significa la persona que solamente se ocupa de sus cosas, ¿no? Ellos, los griegos, lo utilizaban sobre todo para los que no se ocupaban de los asuntos públicos, pero a nosotros también nos sirve para esta manera de salir de nosotros mismos, ¿no? La segunda alteridad que yo creo que nos va a ayudar a este descubrimiento de la pretensión de Cristo la constituye el propio Jesús. Ojalá que seamos capaces de ir más allá de los conceptos, de las abstracciones, ser conscientes del desafío que supone pues, la distancia entre nosotros y nuestra realidad y esta persona de Jesús, judío, con una distancia que desde luego no es insuperable, pero que no merece la pena soslayar. Un ejemplo muy concreto. Para el pueblo judío, cuando habla de amor, utiliza la misma palabra que cuando habla de fidelidad. Toda la historia del pueblo judío se vertebra a través de ese amor, fidelidad de Dios hacia ellos, ¿no? Continuamente esa fidelidad es puesta a prueba y hay una corrección, hay un acrisolamiento
eh, incapaz de romper con ese amor, fidelidad que tiene Dios y que selló en la alianza del Sinaí. Como esto, tantas cosas. Por eso, este descubrimiento de Dios y de Dios judío, creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa. Me gustaría citar un breve texto de un teólogo alemán que lo resume de la siguiente manera, ¿no? Decía este teólogo, literalmente, necesité varios semestres para comprender que tenía que vérmelas con dos clases de alteridad que se reforzaban mutuamente. La alteridad del Dios incomprensible y la alteridad del pensamiento y la vida de los judíos de la antigüedad. Por un lado, el Dios imposible de fijar en un concepto, lo que los antiguos llamaban totaliter aliter, totalmente otro, y la antigüedad judía como el lugar histórico de la revelación de Dios, y al mismo tiempo enigmática, sepultada, alejadísima de nuestras categorías y de nuestra forma de pensar. Estas dos grandes alteridades se convirtieron en los auténticos motores de mi trabajo. Pues os propongo que tengamos ahí esa mirada desde desde estos dos desafíos, ¿no? El de la alteridad de Dios y la alteridad de Jesús. En esta clave me gustaría también adelantar que una de las grandes aportaciones del pueblo judío a la humanidad fue esta revelación de Dios a Moisés en el monte Horeb, en el monte Sinaí, como Yahvé. Como sabéis, Yahvé, que son 4 consonantes, conforman un tetragrama, y que nosotros pronunciamos como Yahvé, significa yo soy. Yo soy el que es, el que era y el que será. Y soy el Dios de vuestros padres. En esta revelación de Dios al pueblo judío, por un lado, evita dar el nombre. Y evita dar el nombre para evitar también encerrar a Dios en un concepto, porque es inabarcable, ¿no? También esta idea de Yahvé invita a un Dios que es capaz de relacionarse, que se va haciendo presente a lo largo de la historia. Todo esto aún hace más inaudita la pretensión de Jesús. Imaginemos que ya en el comienzo de su predicación, Dios, Jesús, empieza diciendo en uno de sus primeros momentos, hoy se ha cumplido en mí la escritura que acabáis de oír. Esto lo dice en Nazaret, en su lugar de nacimiento, después de leer un texto del profeta Isaías, un profeta sagrado para el pueblo judío, cuando está hablando de un texto pues también santo, él dice, hoy en mí se cumple esta escritura. Imaginaos cómo resonaría esto en ese pueblo que lo está escuchando, que es incapaz de pronunciar, por respeto a la santidad de Dios, su nombre. A veces también Dios es todavía más explícito. Por ejemplo, hay un fragmento de Juan en el que dice, antes de que Abraham existiera, yo soy. Ese yo soy es Yahvé. Yo soy Yahvé. Imaginaos a la persona de Jesús diciendo, yo soy Yahvé, ¿no? En el fondo, tal y como se llamaba este seminario hace unos años, la gran pregunta es saber quién dice esto. ¿Esto lo dice un loco? Y si lo dice un loco, ¿qué tipo de locura tiene? ¿Lo dice un impostor? Y si es un impostor, ¿qué tipo de ganancia saca de todo esto? ¿O realmente lo dice alguien que merece la pena tomarnos en serio y plantearnos qué nos está diciendo? Estas palabras, yo soy, este Yahvé, a veces también suena en diferentes momentos de los evangelios. Cuando le pregunta Jesús a Pedro, ¿quién dicen que soy yo? O también en el momento, en el pasaje de la mujer samaritana. Oírlo por parte de sus interlocutores debía producir, cuando menos, escándalo. En esta misma línea, me gustaría que también nos detuviéramos un segundo en 3 instituciones santas para el pueblo judío.
el Sabbat, o sea, un día como hoy, la ley y el templo. Seguramente muchos de vosotros hayáis presenciado qué significa el Sabbat para el pueblo judío. Me gustaría leeros un breve fragmento de un psiquiatra que murió hace unos años, Oliver Sacks. Él, en su último escrito, cuenta lo que significaba el Sabbat en su familia. Él era un psiquiatra que había tenido, bueno, pues un conflicto muy importante con sus raíces, con su familia, y haciendo recuerdo en este momento antes de morir, se acordaba o refería el Sabbat de la siguiente manera, ¿no? Decía, mis padres eran muy conscientes del cuarto mandamiento judío. Recordad el día del Sabbat, santificadlo. Y el Sabbat, el Sabot, como lo llamamos los judíos de origen lituano, era completamente distinto al resto de días de la semana. No estaba permitido ni trabajar, ni conducir, ni usar el teléfono. Estaba prohibido encender luces o estufas. Hacia el mediodía del viernes, mi madre se despojaba de su identidad y su atuendo de cirujana y se dedicaba a preparar unas albóndigas de pescado molido y aliñado y otros manjares para el sabbat. Justo antes del anochecer, encendía las velas rituales, ahuecando las manos, y en torno a las llamas murmuraba una oración. Todos nos poníamos ropa limpia y nueva para el sabbat y nos reuníamos para la primera comida, que era la cena. Mi padre levantaba su copa de vino de plata y entonaba las bendiciones y el kiddush, una de las plegarias, y tras la cena nos dirigía a todos una oración mientras dábamos gracias por la comida. Como veis, de modo parecido, lo siguen celebrando hoy el Sabbat tantos judíos y así lo hacían hace más de 2000 años. Pues bien, imaginaos en este contexto a Jesús en un momento en el que los fariseos le reprenden porque dicen que no estaban los discípulos respetando el Sabbat, o él mismo por hacer curaciones en sábado. Él responde, os digo que aquí hay uno que es más grande que el Sabbat. Imaginaos esto con lo que acabamos de escuchar y con lo que representa el Sabbat como mandato directo de Dios, ¿no? Aquí hay uno que es más grande que el Sabbat. Pero este, ¿quién es? ¿Quién es este? Yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer una y otra vez. ¿Quién es este que dice de sí, yo soy, y que dice de sí, soy más grande que el Sabbat? Otra institución lo representaba el Templo de Jerusalén. El templo no era simplemente un edificio, el templo era el lugar donde habitaba la presencia real de Dios. Era lo que los judíos llaman la Shekinah, la presencia total y plena de Dios. Imaginaos también lo que significa hoy para los judíos el fragmento de la muralla occidental del templo que todavía se conserva. Para ellos es el lugar más sagrado del mundo, la muralla, y queda apenas un trocito de ruina, pero para ellos es mucho más que un vestigio, que una reliquia. Para ellos es un lugar de la presencia, o el lugar de la presencia donde habita Dios mismo. Pues respecto al templo, Jesús, en un momento en el que expulsa a los mercaderes porque estaban profanando la santidad del templo, le preguntan con qué autoridad está haciendo esta expulsión de los mercaderes. Y él les responde que reconstruirá el templo en 3 días. Él se refiere, como luego vemos en el Evangelio, a que resucitará al tercer día. Y con esto lo que viene a decir es que él ahora se convierte en el nuevo templo donde habita de manera total la presencia de Dios. Finalmente, me gustaría también plantearos la cuestión de la ley de la Torá. La Torá para el pueblo judío, ¿no? Para ellos, esta enseñanza
provenía directamente de Dios. Eran los mandamientos que ese Yahvé que habíamos visto había transmitido directamente en el Sinaí a Moisés. De alguna forma constituía el pacto de amor, eh, la antigua alianza, la alianza de Dios con su pueblo. Pues bien, refiriéndose Jesús a esta alianza, a estos mandamientos, él se atreve a decir, yo os digo, y se sitúa en el mismo lugar que ese legislador, que no es otro que Dios. En esta nueva ley que él da, busca un nuevo monte, ¿no? El monte de Galilea, el monte de las bienaventuranzas, y en este sermón de la montaña, Jesús se sitúa justo al mismo nivel que ese Dios que le habla a Moisés en el Sinaí. Imaginaos la reacción de las personas que lo estaban escuchando. Me gustaría también leeros un fragmento muy breve de cómo Benedicto XVI interpreta este pasaje. Dice Benedicto XVI, en el Sermón de la Montaña, el yo de Jesús destaca de un modo como ningún otro maestro de la ley se hubiera podido permitir. La multitud lo nota y Mateo nos lo dice claramente y dice que el pueblo estaba espantado. No enseña como lo hacen los rabinos, sino como alguien que tiene una autoridad diferente. En las traducciones de la Biblia a veces se dice que el pueblo lo escuchaba con asombro, para suavizar de alguna forma la traducción literal que era el pueblo que se había reunido en esta montaña para escuchar a Jesús, lo escuchaba con espanto, espanto. Y sin embargo, Jesús no trata de apabullar con un testimonio de sí mismo explícito. Jesús deja un espacio de libertad para seguirlo. A esta libertad, a este espacio que concede para su seguimiento, es a lo que llamamos fe y que es la consecuencia y también es la condición para que Dios actúe. Decimos en el refranero español, se dice aquello de amor con amor se paga. En el fondo, la reciprocidad del amor exige amor a cambio. Quizá podríamos pensar que hubiera sido más sencillo que Jesús, una y otra vez, manifestara su pretensión de una manera aún más explícita, que hubiera dicho, yo soy Dios, he venido para que me sigáis y para que tengáis vida eterna. Todo esto que aparece en los evangelios aparece a través de gestos, aparece a través de contadas expresiones, pero podría haber sido todavía más explícito. ¿Y por qué no lo hizo? Bueno, además del misterio que constituye, hay un pasaje en los evangelios también que no sé si recordáis, que es la parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón, en la que este rico que se ve en los infiernos después de haber tenido una vida de, bueno, pues de desenfreno y de no haber tenido compasión de este pobre Lázaro al que hasta los perrillos le lamían las heridas, este rico le pide a Dios que por lo menos avisen a sus hermanos de lo que les espera si no llevan una vida de seguimiento a Dios, ¿no? Y lo que le responde Dios es que si no hacen caso de lo que ya han visto en Moisés, en los profetas, tampoco les convencerá aunque vean resucitar a un muerto. Pues efectivamente, yo creo que no es una cuestión de saber, sino una cuestión de amar, ¿no? También en la cuestión del seguimiento a Jesús, en la cuestión de la fe, me parece muy importante que notemos que hay algo muy novedoso en este seguimiento que reclama Cristo. A diferencia de lo que pasaba con Moisés, en el que se entregan unos mandamientos para la justificación, lo que hace Jesús no es entregar
unos mandamientos, sino entregarse a sí mismo. Esta nueva alianza o esta alianza plena que establece Jesús es su propia persona. Me gustaría también leeros un fragmento muy breve que explica esto, ¿no? Dice, a diferencia de Moisés, Jesús no hace entrega de ninguna tabla de la ley, sino que ahora lo que rigen son sus palabras vivas, recogidas en el Evangelio. Pero el Evangelio no es un libro de texto, ni los estatutos de una asociación, ni un manual de ayuda. Se trata del relato de una vida, de una biografía. La vida de Jesús es, y este es con mayúsculas, su doctrina, los estatutos y su consejo. Así que la nueva alianza se halla mucho más estrechamente ligada a la persona del mediador que la antigua alianza de Moisés. Por tanto, seguir a Cristo, enamorarse de Él, además de una promesa de plenitud para nuestra vida de hoy y para la vida del futuro, constituye la gran tarea que nos propone. Este seguimiento y esta nueva ley. Pero probablemente también en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros, pues también hemos vivido situaciones parecidas. ¿Acaso no habéis visto, o acaso no he visto yo en mi vida signos que deberían hacerme tener una adhesión incondicional a Cristo? Y sin embargo, pues a veces no tenemos, no damos ese salto o ese paso, ¿no? Lo que me gustaría llamar vuestra atención es, como decía al principio, que no seamos espectadores de esta cuestión, ¿no? Aquí no se trata de pensar por qué los judíos no siguieron a Cristo o por qué hay personas que lo siguen de una manera o de otra. Aquí no estamos para ver los toros desde la barrera. Aquí es muy importante que veamos nuestra vida, también que hagamos memoria para reconocer la actuación de Dios, cada uno sabrá cómo, la presencia en los pequeños y grandes momentos de la vida de cada uno de nosotros. Bueno, pues como veis, estamos de alguna forma insistiendo en este mensaje que hemos adelantado desde el principio. La pretensión de Jesús de ser Dios y serlo en persona y en mi vida. Sabemos que se trata de algo radicalmente nuevo, de algo que nos llena de asombro y de algo en lo que nos jugamos mucho. Sigamos así nuestro recorrido viendo pues qué dijo e hizo Jesús. Y me gustaría también plantearos que otra de las cuestiones que tenemos que superar es pues el no dejarnos apabullar por la avalancha de información, por el temor reverencial que nos puede suponer enfrentarnos a algo tan grande, sino que lo hagamos, como decía, desde esta pregunta de ¿quién es este y qué tiene que ver conmigo? También os comentaba que nuestro gran compañero de viaje son los evangelios. Incluso no solamente los evangelios, sino toda la Biblia, ¿no? Me gustaría también citaros un fragmento que habla sobre qué nos aporta la Biblia en esta búsqueda de la pretensión de Jesús. Dice este fragmento que la Biblia trata desde la primera hasta la última página de un único tema. El tema de quién es Dios y cómo se llega hasta Él. La Biblia es la brújula para el camino. Y Jesús es el núcleo de la Biblia, de toda la Biblia. Para entender a Jesús deberíamos conocer y amar la Biblia como un todo. Dice esta cita, si me preguntan qué relación con la Biblia guardo yo, que desde hace
32 años la enseño día sí y día también? ¿Qué trato mantengo con ella en cuanto a cristiano? Si me preguntaran, por ejemplo, si amo la Biblia, respondo, intento contar a cada paso con lo inaudito. Pues, ¿desde cuándo mi entendimiento es la norma? El nacimiento virginal, la ascensión a los cielos, ciegos que ven, cojos que andan, tormentas que se apaciguan, la tierra tiembla, los muertos se levantan, ángeles que descienden del cielo, personas que entienden lenguas extrañas. Con los patrones de la ciencia de la naturaleza es fácil perforar todas estas cuestiones, pero ¿desde cuándo se convierte en norma solo lo que puede ser demostrado? ¿No podría ocurrir que nosotros seamos los incultos, los ciegos, y que en una especie de imperialismo espiritual estemos extrapolando nuestra visión unilateral de la realidad a todo? ¿No podría ser que las personas que escribieron la Biblia tuvieran un espíritu más amplio y un corazón mayor al nuestro? ¿No nos dirían la gente de la Biblia, habéis eliminado a Dios? ¿Cómo se os ha ocurrido suprimir la mitad de la realidad? La Biblia todavía es capaz de ver la realidad en su conjunto. Bueno, perdonad porque es una cita un poco larga, pero me interesaba mucho subrayar esta mirada que tiene la Biblia, no solamente de lo experiencial, no solamente de lo tangible, sino que es capaz de abordar la realidad en su totalidad. Hacemos todas estas afirmaciones, la afirmación de estos acontecimientos que no son demostrables empíricamente, lo hacemos en el seno de una universidad. No necesitamos hacer ninguna rebaja al rigor en la búsqueda de la verdad. Apelamos, al contrario, a algo que es muy querido en esta universidad y que seguramente a muchos de vosotros os suene. Apelamos a una razón abierta que indague sin ningún tipo de reduccionismo. Volviendo de nuevo al autor que comentaba, que citaba hace un momento, él hace un planteamiento que me parece muy interesante, que es el de intentar imaginarnos la realidad como si fuera una casa. Él dice, imaginemos que la realidad es una casa con un pasillo en el que se abren diferentes puertas a diferentes habitaciones. Una de las habitaciones podrían ser las ciencias exactas, otra la habitación de la sabiduría y los valores. Habría otra que sería el arte y habría otra habitación que la constituye la mística. La mística como esta mirada que es capaz de ver más allá. No sé si os sirve una experiencia que me sucedió hace apenas unos días. Me gustaría comentaros esta anécdota que tiene que ver con esta mirada mística o esta mirada que ve más allá de la sucesión de causas-efectos experimentales, ¿no? Una amiga me comentó que su marido, después de más de un año sin trabajo, estando en una situación muy apurada, ya habían terminado todas las prestaciones del paro, estaban bastante fastidiados, como tantas personas ahora mismo, y os lo digo yo que como decía Paula, trabajo en una fundación, en una ONG, que ayudamos a personas que lo están pasando así de mal. Pues esta persona me comentaba que su marido había encontrado trabajo. Pues yo le transmití mi alegría, lo compartimos y al poquito le pregunté que cómo había conseguido el trabajo. Y me dijo que había sido gracias a una compañera que ambos conocemos, ¿no? Y le dije, pues qué bien, ¿no? Esta compañera conocía a alguien en la empresa donde ha encontrado trabajo tu marido. Y me decía, no, ¿qué va? No conocía a nadie. Lo que pasa es que Inés, esta compañera, me propuso que rezáramos juntas, la novena a San José. Cada día, a la misma hora,
me llamaba para ir rezando la novena a San José. Y estaba convencida de que el motivo real, auténtico y de más peso para haber conseguido su marido trabajo había sido había sido la novena que Inés le había invitado a rezar durante esos días, ¿no? Por supuesto, su marido había enviado el currículum, tenía la preparación, el perfil, pero como antes había pasado en otras ocasiones fallidas, ¿no? Por supuesto que somos capaces de explicar la realidad a través de esta secuencia causal, pero también si dejamos de lado la posibilidad de intervenir otros elementos, nos estamos quedando con una mirada que solamente contempla una parte de la realidad, ¿no? Bueno, más allá de las interpretaciones que puedan darse a este hecho concreto y a otros muchos que cada uno podrá ver en su vida, lo que me importa sobre todo es destacar que esta mirada es capaz de comprender una dimensión de la realidad que va más allá de lo aparente y de lo unidimensional. Por suerte, vivimos en la posmodernidad en la que parece que tiene cabida poder entender que coexistan diferentes planos de la realidad al mismo tiempo, ¿no? Es verdad que ahora cualquiera de nosotros podemos estar en esta charla conectados a través de Zoom y al mismo tiempo podemos estar celebrando un misterio sagrado. Y todo esto probablemente en la época de la Ilustración y del imperio de la ciencia positiva excluyente hubiera sido imposible. A pesar de eso, esta posmodernidad también tiene una cara B, ¿no? Es lo que un sociólogo comentaba hace unos años cuando decía que vivimos en la época del final de los grandes relatos. Es como que esta posmodernidad hemos renunciado a buscar grandes explicaciones a las grandes cuestiones que nos preocupan a cada uno de nosotros. Es verdad que ahora parece que la aspiración por conseguir la verdad de mi vida y lo que tiene peso en mi vida, parece que ahora se sustituye a menudo por la ocurrencia de un tuit, ¿no? Por esa pequeñez de pequeños fragmentos, ¿no? También, como muchos de vosotros sabréis, un sociólogo fallecido hace 4 años, Bauman, se refería a todo esto como el pensamiento líquido, ¿no? Voy a citar una frase muy breve suya que decía: hoy la mayor preocupación de nuestra vida social e individual es cómo prevenir que las cosas queden fijas, que sean tan sólidas como para que no puedan cambiar en el futuro. No creemos que haya soluciones definitivas y no solo eso, sino que además no nos gustan. Pues bien, yo creo que frente a ese momento que podemos vivir, nuestro corazón, por lo menos el mío, aspira a certezas, aspira a que las cosas fijas, por lo menos las cosas importantes, estén fijas. No me importa cambiar de ropa con la moda, pero sí me importa que mi amor, las cosas importantes, las cosas que yo he descubierto que dan sentido a mi vida, permanezcan fijas. En fin, esto es lo que tiene la posmodernidad, una de cal y otra de arena, ¿no? Pero lo que sí que me parece importante de nuevo subrayar es que podamos defender esta razón abierta sin escándalo, ¿no? Y a partir de ahí plantearnos las grandes cuestiones en las que nos jugamos cada uno la vida. El mal, la culpabilidad, la soledad que podamos tener, el desamor, la muerte. Me gustaría que pudiéramos concluir viendo cada una de estas grandes cuestiones a las que cada uno de nosotros estamos llamados a enfrentarnos. Me gustaría que pudiéramos contemplarlas a la luz de la pretensión de Jesús
como Dios mismo y como un Dios que tiene respuesta para cada una de ellas. Me gustaría que fuéramos conscientes de que las grandes preocupaciones que tiene nuestro corazón, los grandes anhelos, este Jesús, este Jesús que se presenta como Dios, tiene una palabra para esas grandes pretensiones. Me gustaría además proponeros, como hemos dicho, que más allá de las palabras que yo pueda transmitir en esta charla, os atreváis a tomar la Biblia y que esta sea vuestra herramienta, como yo estoy invitado a que sea la mía, ¿no? Eh, en este momento tenía pensado, tenía previsto que fuéramos visitando juntos varios pasajes donde se abordan estas grandes cuestiones, ¿no? La cuestión del perdón de los pecados, y para eso tenía seleccionado pues, el fragmento de Marcos de la curación del paralítico. Me gustaría también, o tenía previsto, invitaros a que visitáramos juntos la resurrección de Lázaro y ver cómo ahí Jesús le dice a las hermanas de Lázaro, a Marta y a María, que, que si creen en la resurrección y cómo les da esperanza. También me gustaría, o me hubiera gustado, que compartiéramos la parte de la Biblia donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y eso es lo que significa para los momentos en los que nos podamos sentir perdidos o en los momentos en los que nos podamos sentir confundidos o en los momentos en los que hayamos perdido a alguien querido, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque me gustaría, como os decía, invitaros a que lo hagáis cada uno de vosotros, ¿no? En cualquier momento, sabiendo que lo que hay aquí no es un mero libro, sino que ese Jesús vivo y que se presenta como Dios está aquí presente. Y está presente además con una palabra que ha surcado los siglos y que hoy es igual de viva y de actual que lo era hace 2000 años y lo será dentro de otros 2000. Bueno, eh, disculpadme si he sido un poco, si he ido un poco rápido, pero, pero no quería o no quiero eh, restar tiempo a que podamos también compartir ahora pues cuestiones que os haya podido suscitar esta inaudita pretensión de Cristo y simplemente, ya digo, no solamente cuestiones en forma de pregunta, sino también os invito y os animo a que podáis eh, compartir lo que os pueda haber suscitado. Por mi parte, Paula, eh, nada más que añadir y me pongo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Pablo. Perdón, mira, perdón, Paula, me Sí. pregunta Manuel Malagón Ujú. eh, que qué edición de la Biblia tengo. Yo creo que básicamente cualquier edición católica transmite el mensaje. En mi caso tengo la Biblia de Jerusalén, que es una, una Biblia bueno, pues muy querida por mí y también muy rica en anotaciones. Es es una versión que probablemente conozcáis muchos, la Biblia de Jerusalén. Ya digo, cualquier otra podría servir, pero esta es muy rica en anotaciones y en paralelos. Perdón, Paula. No, nada, nada, genial. Nada, solo ahora invitaros a los que queráis preguntar sobre algo que haya dicho Pablo o algo que os haya llamado la atención, ahora es el momento. Para hacerlo podéis levantar la mano en la opción que pone la plataforma y os daremos paso y os habilitaremos el micrófono y el audio, o solo el audio, el que quiera. Buenos días, no sé si se me escucha. Sí, Lucía. Que como me han dado paso al audio, pues intuyo que puedo hablar ya. En primer lugar, muchísimas gracias porque es increíble. O sea, hablar de estos temas me parece súper complicado, sobre todo prepararlos, y se ha entendido todo muy bien.
Entonces, más que una pregunta, quería hacer como una pues, aportación de una idea que se me ocurre al escucharte, y es cuando al final has dicho lo de, pues como Jesús dice de sí mismo, es el camino, la verdad y la vida, y un poco también haciendo, o sea, refiriéndome a las charlas que escuchamos ayer, eh, me hace pensar cómo es verdad que una vez que descubres quién es Jesucristo y te pones en camino de realmente me lo creo y lo aplico en mi vida, a mí por lo menos me ha pasado veces que cuando estoy cerca de él y mi vida es coherente, tengo muy claro como cuál es el camino, cuál es la verdad y por qué estoy aquí, o sea, el sentido de mi vida. Y en el momento en el que me voy alejando, todo eso no se desordena. Entonces, es como llevarme realmente a la práctica de mi vida algo que él ha dicho y que es coherente, me guste o no. O sea, yo esté más de acuerdo o menos de acuerdo, es verdad que cuando me alejo, esto se desordena. Entonces, nada, invito al resto a pensar si también les ha pasado en algún momento. Eh, Paula, muchas gracias. Eh, Creo sinceramente que has resumido la esencia de esta charla mucho mejor que yo en mi posición. Yo creo que al final eh, a lo que invita Jesús, como tú muy bien decías, es a hacer experiencia de Él, ¿no? Y cuando hacemos experiencia, vemos el fruto que tú comentabas, ¿no? Al final, eh, ojalá que lo que aquí planteamos esta mañana sea sobre todo una invitación, más que una arenga, sea una invitación a hacer experiencia de esto, a hacerlo vida, ¿no? Al final, eh, sabiendo, como tú muy bien decías, que, y además, tú hablabas, Lucía, de tu experiencia, de que cuando eh, este Jesús camino, verdad y vida, cuando lo has seguido, lo que has experimentado, ¿no? Pero también, además de tu propia experiencia, todos conocemos la felicidad que irradian las personas que se han tomado esto en serio, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros tenemos, conocemos a personas en nuestra vida que decimos, me gustaría parecerme a esta persona por cómo le brillan los ojos, por cómo transmite la alegría, un tipo de alegría especial. Y, y no es casualidad que, por lo menos en mi caso, las personas que me transmiten esto son las personas que han hecho, han emprendido este camino de seguimiento a lo que Cristo, a la propuesta de vivir como Cristo anunciaba, ¿no? De seguirle. Damos paso a otras dos manos levantadas. Eh, a ver, café, bueno, uno que se llama Café Newman sobre la libertad, que supongo que tendrá nombre. Te damos paso. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te Perdona, llamas? es que metí el link mal. No te preocupes. También me pasó ayer, perdonad que yo en estas cosas soy muy nueva. Me llamo Aranza Cuadrados y disculpadme, soy nueva en estas modalidades de Zoom y demás. Nada, Yo nada. querría preguntar, bueno, está siendo sensacional la charla, todas, pero la de hoy maravillosa, muchísimas gracias. En mi caso, el mensaje de Jesús de soy el camino, la verdad, la vida, en estos 2 últimos años que he pasado por experiencias complicadas, ha sido fundamental. Y luego preguntarle al ponente cómo es posible en los momentos en los que estamos viviendo, efectivamente, de tanto desafío, cómo trasladar a la persona que pierde la fe en su momento que esto tiene sentido, bueno, que Jesús, el mensaje de Jesús sigue vigente y que está ahí. A mí me es complicado, la verdad. En mi entorno, pues gente que por las circunstancias de todo tipo ha perdido la fe o, bueno, o duda, trasladar que ese mensaje sigue vigente. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Aranzazu, muchas gracias a ti y, y también por compartir esta experiencia que yo creo que todos vivimos, la de yo también en mi entorno tengo personas a las que me gustaría poder eh,
pues contagiar de alguna manera esto que a mí me hace tanto bien, ¿no? Al final, como padre en mi caso, me gustaría poder transmitirle a mis hijos lo más grande que yo tengo, que es esto que estamos compartiendo esta mañana, personas cercanas, amigos, familia, que te gustaría eh, poder compartirles esto, poder regalarles esto, ¿no? Y también vemos ahí la, el misterio, y esto es una opinión muy personal, ¿no? Pero el misterio de, de esta aparente impotencia de, de, de la libertad, de que Dios llama a cada uno como quiere, cuando quiere. Lo vemos en nuestra vida, pero también lo vemos en el Evangelio, como ante las mismas palabras y los mismos gestos de Cristo, hubo quien decidió seguirlo y quien decidió traicionarlo o darle la espalda, ¿no? Eh, yo creo que es un misterio. También creo en el poder, como decíamos antes, de la oración. Yo creo que tenemos un arma muy poderosa que es eh, con la poca o mucha fe que cada uno tenga, seguramente poca porque nadie creo que vamos sobrados de esto, pero con la fe que tengamos cada uno, poder rezar por las personas que nos importan eh, para que vayan encontrando, para que vayan teniendo este encuentro con la persona de Jesús. Y luego también el testimonio de poder saber que quizá podamos contagiar de una manera que muchas veces no somos conscientes, poder contagiar esta experiencia que hemos tenido. Y luego finalmente, también con mucha esperanza, ¿no? Eh, nunca sabremos de qué manera hemos podido eh, pues ir sembrando una semilla que quizá en algún momento dé fruto, ¿no? Es verdad que nos gustaría que fuera de la manera que a cada uno de nosotros quisiéramos, pero quizá estamos ahí, mm, perdón por el ejemplo, pero poniendo una pequeña mina que algún día explote, ¿no? Esa explosión estupenda, puede ser que ni lo sepamos ni seamos conscientes de cuándo se produzca, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener la esperanza de que se puede llegar a producir. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, creo que es la última, de Manuel Malagón. Adelante, Manuel. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a ti, Paula, y también a ti, Pablo, a los dos, y a la Universidad Francisco de Vitoria por esta oportunidad, ¿no? ¿Se me escucha bien? Sí, Sí. perfecto. Sí. Pues como digo, Pablo, muchísimas gracias por tu ponencia y bueno, quería compartir con vosotros bueno, pues que yo también a raíz de la muerte de un tío mío hace 3 años, pues lo que se llama una experiencia límite, pues he vuelto al camino en el Señor, del cual estaba apartado durante mucho tiempo sin saber muy bien por qué, por el día a día, por los años. Y bueno, doy gracias al Señor porque me haya traído otra vez a las Escrituras, a conocerlo para amarlo mejor y bueno, y quería compartir con vosotros, pues en el seminario, en el mismo seminario, en la edición justo anterior a esta del Sentido busca al hombre, que se llevó a cabo en noviembre de 2020, le pregunté al padre Florencio Sánchez, padre, usted que yo ya tengo he comprado la Biblia de la Conferencia Episcopal y, en fin, ¿cómo me recomendaría usted iniciar su lectura, ¿no? Y bueno, quería compartir con vosotros, pues, es lo que me dijo él, ¿no? Empezar por los 4 evangelios y luego, pues, seguir por los Hechos de los Apóstoles, también tener a mano el Catecismo de la Iglesia Católica, mayor abundamiento, y bueno, y luego, pues, Isaías y los Salmos y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, la verdad es que poco a poco lo estoy haciendo porque, claro, es extensa la Biblia y
hay que leerla y meditarla con detenimiento como se merece. Y bueno, y quería pues simplemente daros las gracias y compartir esto con vosotros, ¿no? Muchas gracias. Manuel, muchas gracias a ti. Eh, Perdón porque me había propuesto no apostillar nada, pero muchas gracias por compartir tu experiencia y también me gustaría compartir algo que me ha suscitado tus palabras, ¿no? Y es que eh, creo que el reto de enfrentarnos a la Biblia y de descubrirla, y como decía la cita que os contaba en la charla, eh, estar preparados para lo imprevisto a cada paso de la Biblia, ¿no? Para ir con esa expectativa de me enfrento a lo inaudito que tiene que ver con mi vida, ¿no? Pero junto con esto, también me gustaría deciros que creo que tanto la Biblia como el acercamiento a Jesús, creo que también otra de las cosas a la que estamos llamados es hacerlo en comunidad, como lo estamos haciendo esta mañana, pero también eh, en el trabajo o en la tarea o en el reto que tenemos cuando se termine este seminario, también me gustaría invitaros a que podáis hacerlo no solamente cada uno de manera individual y sola, ¿no? Sino que cada uno también busque el grupo de donde pueda compartir esto, ¿no? Algo muy importante en los evangelios es cómo Dios busca que esto no sea un trabajo solitario, ¿no? Sino que esto es un trabajo de personas con otras personas, ¿no? Eh, los 12 apóstoles, la constitución de la iglesia, de la que nos hablará luego Ángel Barahona, esto no tiene... la manera de descubrir a Dios es en comunidad. Os pongo un ejemplo muy tonto, ¿eh? A mí me gusta correr y hago running y demás. Y yo pienso que lo puedo hacer en solitario, ¿no? Y además, sin embargo, el seguimiento a Cristo no se puede hacer en solitario. Hay una parte de intimidad que no puedes sustraerte a ella, pero hay otra parte de compartir y de hacerlo en comunidad, ¿no? En comunidad que la podéis encontrar en la UFV, que la podéis encontrar en las 1000 riquezas de la iglesia, en 1000 grupos, en vuestra familia, pero esto es una tarea para hacer juntos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo, por esta recomendación de la cual he tomado buena nota. Muchas gracias. Pues si no hay nadie más que se anime, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Pablo, por esta conferencia. La verdad es que es un gusto escucharte y un privilegio tenerte con nosotros. Y nada, y nos vemos a los que estáis online en 10 minutitos más para empezar la próxima conferencia con Ruth de Jesús. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Paula.